Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes ejercicios de espectroscopía atómica. En la descripción podrán encontrar los temas de los cuales platicaremos y los ejercicios que se abordarán en esta presentación. En la espectroscopía atómica, como el nombre lo indica, vamos a centrarnos en los átomos, específicamente en el estudio de su radiación electromagnética, ya sea absorbida o emitida, ya que los elementos tienen espectros únicos, como podemos ver en la parte inferior izquierda, donde en la emisión podemos ver bandas de líneas, mientras que en la absorción vemos que faltan efectivamente esas bandas de emisión, porque la absorción y la emisión se complementan. En esta presentación estamos más enfocados a ver la emisión. Estas bandas que nos muestran los cambios en energía de pasar de un estado fundamental a un estado excitado y nos dan bandas características, ya que los electrones de los elementos están en orbitales atómicos y cuando pasan de un orbital a otro se puede absorber energía y cuando regresan a su nivel fundamental liberan energía y ahí tenemos la emisión. La importancia de la espectroscopía atómica reside en que cada elemento tiene un número único de electrones en su estado fundamental, por lo que sus átomos o átomos del elemento absorberá o liberará energía en un patrón único a su identidad elemental. Por lo tanto, los fotones que se absorban o se emitan tendrán un patrón único como el que está a la izquierda. Entonces podemos determinar la composición elemental de una muestra al medir estos cambios de la longitud de onda y la intensidad de la luz. Un ejercicio que podríamos encontrar sería calcular el porcentaje de átomos excitados. Usando la ecuación de la distribución de Boltzmann para calcular el porcentaje de átomos de calcio que están en el primer estado excitado en una llama de aire-hidrógeno a 2250 Kelvin. La línea asociada con la transición tiene una longitud de onda de 226.51 nanómetros. Aquí, antes de comenzar a resolver el problema, tenemos que saber que aquí la estrategia, a diferencia de otras partes del análisis instrumental, necesitamos tomar en cuenta el número de átomos de los estados excitados y los que estén en el estado fundamental, así como la degeneración que exista en los estados excitados y fundamentales, es decir, los pequeños microestados. Tenemos a la constante de Boltzmann, que es Kb, y a la temperatura en Kelvin. Para encontrar el valor de G, nosotros necesitamos aplicar la siguiente ecuación, donde G es igual a 2 veces el número de orbitales disponibles entre el número de electrones en ese estado, multiplicado por 2 veces el número de orbitales disponibles para ese estado, menos el número de electrones en ese estado. Ya que de esta manera G, que es el número de microestados posibles para una configuración electrónica, puede ser encontrado a través de la fórmula. Por ejemplo, si nosotros tenemos al calcio, nosotros vemos que los electrones de valencia, los finales del calcio, están en un orbital S y hay 2 electrones. Por lo tanto, vamos a tener 2 electrones y 2 veces el número de orbitales en el estado fundamental. Un orbital S solo tiene un orbital, por lo tanto 2 veces sería 2. Y en el caso del siguiente nivel, que sería el estado excitado, encontraríamos a los orbitales p. Como hay 3 orbitales p y necesito el doble, por eso es que sustituyo como 6 cuando tengo el estado excitado. El porcentaje para obtener el que buscamos de átomos excitados es solo la relación que existe entre Ne entre Ng multiplicado por 100. Sabemos los valores para Kb y temperatura. Sabemos que un fotón con una longitud de onda de 226.51 nanómetros resulta en la transición electrónica de interés, así que esta energía con sus fotones es igual a la diferencia de energía entre los estados fundamental y excitado. Los datos que tenemos es una temperatura de 2250 Kelvin y una longitud de onda de 226.51 nanómetros. Las constantes que vamos a necesitar es la velocidad de la luz, cuyo valor es de 2.998 por 10 a la 8 metros entre segundo, y la constante de Planck, que es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Las fórmulas que utilizaremos serán: para la diferencia de energía va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda.
mientras que la relación de los átomos excitados entre los átomos en el estado fundamental es igual a los microestados en el estado excitado entre los microestados del estado fundamental multiplicado por E elevado a la diferencia de energía entre la constante de Boltzmann por la temperatura, y finalmente el porcentaje de átomos que están excitados va a ser igual a los átomos excitados entre los átomos en el estado fundamental, todo multiplicado por 100. Entonces, en nuestra sustitución para la diferencia de energía tendremos 6.626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo multiplicado por 2.998 por 10 a la 8 metros entre segundo, todo dividido entre 226.51 por 10 a la menos 9. Cancelamos los segundos y los metros y nos quedan solo unidades de joules. La diferencia de energía por lo tanto es de 8.770 por 10 a la menos 19 joules. Este valor lo necesitamos para la relación entre los átomos excitados y los átomos en el estado fundamental, de tal manera que va a ser igual a 15 entre 1. El 15 salió de lo que vimos anteriormente al obtener el valor de G, y el 1 también. Estos multiplican a E, que está elevado a 8.770 por 10 a la menos 19 joules dividido entre 1.381 por 10 a la menos 23 joule entre Kelvin por 2250 Kelvin, quedándonos ahora a dimensionar el resultado con un valor de 8.29 por 10 a la menos 10. Ahora solamente multiplicamos 8.29 por 10 a la menos 10 por 100 y obtenemos que el porcentaje de átomos excitados solamente es 8.29 por 10 a la menos 8%. Una de las ventajas de la espectroscopía atómica sobre la espectroscopía molecular es el ancho de banda tan estrecho de las transiciones observadas. Sin embargo, el ancho de banda no es infinitamente estrecho. De hecho, el principio de incertidumbre de Heisenberg establece que el producto de la diferencia de la energía por la diferencia del tiempo es mayor que h barra entre 2. ¿Cuál es el mínimo teórico del ancho de banda para el mercurio con una línea 546.074 nanómetros si el tiempo de vida de la transición es solo de 2 nanosegundos? Aquí tenemos los datos de h barra, que es de 1.0546 por 10 a la menos 34 joule por segundo, y el tiempo, que es de 2 nanosegundos, que es 2 por 10 a la menos 9 segundos. La fórmula que necesitamos es que la diferencia de energía es igual a h barra entre 2 por la diferencia del tiempo, lo que nos lleva a 1.0546 por 10 a la menos 34 joule por segundo dividido entre 2 por 10 a la menos 9 segundos. Se cancelan los segundos y tenemos una diferencia de energía de 2.6365 por 10 a la menos 26 joules. Ahora, tomando en cuenta este valor de energía y que la longitud de onda es de 546.076 por 10 a la menos 9 metros, la constante para la velocidad de la luz es de 2.998 por 10 a la 8 metros entre segundo y que la constante de Planck es de 6.626 por 10 a la menos 34 joule por segundo, utilizaremos la fórmula donde el cambio en la longitud de onda es igual al cambio de la energía por la longitud de onda al cuadrado entre la constante de Planck por la constante de la velocidad de la luz. Al acomodar los valores, vemos que lo único que sobrevive en unidades son los metros, por lo que el mínimo teórico después de realizar las operaciones es de 3.96 por 10 a la menos 14 metros, que vienen siendo 40 femtómetros. La técnica de espectroscopía atómica necesita que tengamos en cuenta los costos de los tanques, porque estos tanques nos ayudan a tener nuestras llamas, que son fundamentales para nuestro análisis. Si nos piden encontrar el valor por volumen para un tanque de argón de alta pureza con un coste de $300, el cual está presurizado a 2000 psi, ¿cuál es el costo por minuto de uso en un ICP-AS y DCP-AS, que son técnicas de espectroscopía atómica de emisión? Lo primero es que necesitamos conocer el volumen del tanque. Una atmósfera es igual a 14.7 psi, y si nosotros usamos la relación de la ley de Boyle, tendremos que el volumen final es igual a la presión inicial por el volumen inicial entre la presión final, o presión 1, volumen 1 entre presión 2.
y esto sería igual a tener 2000 PSI multiplicado por 30 litros y todo dividido entre 14.7 PSI. Dividimos entre 14.7 PSI porque sería el valor al cual se estaría despresurizando el tanque, lo cual nos da un valor de 4081 litros para el tanque. Si ya sabemos que tenemos 4081 litros por tanque y conocemos que una antorcha típica del ICP consume 12 litros por minuto, solo dividimos 4081 entre 12 con las unidades de litros entre tanque entre litros entre minuto, lo cual nos da un resultado de 340 minutos por tanque. Los litros son los que se cancelan, por eso es que nos quedaron solo minutos entre tanque. Si recordamos que cada tanque cuesta $300, entonces tengo $300 entre tanque por tanque dividido entre 340 minutos por tanque. Y 300 entre 340 nos da $0.88 por minuto. Por otro lado, si tenemos que una antorcha típica de DSP consume 8 litros entre minuto, hacemos un proceso similar. Si tenemos 4081 litros por tanque, solo dividimos entre 8 litros por minuto, nos quedan solo minutos entre tanque y en este caso es de 510. Este 510 nos va a servir para dividir los $300 por tanque, de tal manera que tenemos un costo de $0.59 por minuto para una antorcha típica de DSP. También podemos calcular los costos por año. Hacemos de manera similar el hecho de que vamos a tener un volumen de 4081 litros, pero en esta ocasión vamos a tener en cuenta que tenemos un flujo de 2.5 litros por minuto. Entonces dividimos los 4081 litros que tenemos por tanque entre 2.5 litros por minuto, lo cual es igual a 1632.4 minutos por tanque. Esto nos va a llevar que para gas nitrógeno de grado cromatográfico, que tiene un valor de $20 por tanque, dividimos $20 por tanque entre 1632.4 minutos por tanque y esto nos da un valor de $0.012 por minuto. $0.012 por minuto, si tomamos en cuenta que un año tiene 94.000 minutos, nos daría como resultado que por año se necesitarían $1.128 para el tanque de nitrógeno grado cromatográfico. De forma similar, si nosotros tomamos un tanque de helio con un valor de $77 y lo dividimos entre 1632.4 minutos por tanque, obtendríamos que hay $0.047 por minuto al estar usando gas helio de grado cromatográfico, y si esto lo extendemos a un año donde hay 94.000 minutos, veremos que el costo anual sería de $4.418. Finalmente, si nosotros nos piden calcular la potencia de un láser y la potencia de la sección vertical para un problema que nos dice que supongamos que tenemos un láser con un potencial nominal de 100 megajoules por pulso, determinemos la potencia en watts del pulso láser si el ancho del pulso es de 5 nanosegundos y determinar la potencia de la sección transversal si el pulso láser se enfoca a un tamaño de punto de 100 micrómetros, es decir, que tenemos de diámetro 100 micrómetros. Un watt sabemos que se define como joule por segundo. Entonces tenemos 100 por 10 a la 6 joules, porque 100 megajoules son 100 por 10 a la 6 joules y lo dividimos entre el tiempo, que es 5 por 10 a la menos 9 segundos, y esto es igual a 2 por 10 a la 16 watts, que viene siendo igual a 20 petawatts o 200 pw. De ahí sabemos que el área de un círculo está definida como área es igual a pi por radio al cuadrado, y si retomamos que el tamaño del punto es de 100 micrómetros, 50 micrómetros es el radio. Por lo tanto, el área es igual a 3.1416, que es el valor de pi que vamos a tomar, por 50 por 10 a la menos 6 metros elevado al cuadrado, donde está el valor del radio, y esto nos da un área de 7.85 por 10 a la menos 9 metros cuadrados. Ya con este valor, la potencia de la sección transversal es igual a los watts entre el área, de tal manera que 2 por 10 a la 16 watts entre 7.85 por 10 a la menos 9 metro cuadrado es igual a 2.55 por 10 a la 24 watts entre metro cuadrado para la potencia de la sección vertical para el láser. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios.
Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.